Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y trazamos una cronología, una vida, un relato como si hubiera existido realmente. Solemos elegir personajes de películas, de series de televisión, también solemos elegir incluso de cómics, de novelas o incluso de videojuegos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Tintín. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Tintín es un personaje de cómic, historieta, creado por el dibujante belga Hergé, y es el protagonista de la serie Las aventuras de Tintín. Sus aventuras se empezaron a publicar en fascículos en la revista Le Petit Vingtième en 1929. Se trata de un joven reportero intrépido que, acompañado de su inseparable perro Milú, se embarcará en una serie de aventuras que le llevarán por los 5 continentes, enfrentándose a menudo a todo un grupo de malvados como Rastapopoulos, Alan Thompson, el Dr. Miller, y él tiene la ayuda de sus amigos que irá conociendo con el tiempo, como el Capitán Haddock, el Profesor Tornasol o los detectives Hernández y Fernández. Hergé bautizó a su personaje inspirándose en el álbum de Benjamin Rabier de Tintín Lutin, que apareció en 1897, y la vestimenta de Tintín se parece a la de otro personaje del mismo álbum, Onésimo. En el álbum de Rabier, Tintín es el hipocorístico del nombre Martin, si bien también podría serlo de Agustín. En cuanto a su personalidad, Tintín se puede considerar como el descendiente de Totor, un personaje creado por Hergé en 1926. Tintín tiene algunos alias como el Chico Maravilla, Gran Corazón o como Alibey en una de sus aventuras. La primera aparición que tuvo en los cómics fue Tintín en la Tierra de los Soviéticos y la última en Tintín y el Alfa Arte. Tiene una evolución. Tintín aparece por primera vez en Le Petit Vingtième, un suplemento infantil del diario belga Le XXe Siècle, el siglo XX. Él aparecería el 10 de enero de 1929. Ya desde la primera historieta a Tintín le acompaña un perro blanco de raza Fox Terrier llamado Milú. Originariamente es un reportero de ese periódico o semanario Le Petit Vingtième, y más adelante seguirá siendo reportero, aunque no se dirá de qué publicación. Y de hecho casi nunca le veremos actuar como tal. Al principio es su compañero, es solo el perro Milú, pero a partir del cuarto álbum, que sería Los cigarros del faraón, conocerá a los policías Hernández y Fernández. Así se llamaron en España y países latinos. En Bélgica, Francia, etcétera, se llamaban Dupont. A partir del noveno, el cangrejo de las pinzas de oro, le acompañará también el Capitán Haddock, y ocasionalmente otros personajes como el Profesor Tornasol y Bianca Castafiore. Hasta el tesoro de Razmán el Rojo, el protagonista vive con su perro en su piso situado en la calle Labrador 26, en una ciudad poco definida, aunque a todas luces se trata de Bruselas. A partir del álbum mencionado se traslada al castillo de Moulins-Charles, residencia del Capitán Haddock. Tintín es joven, rubio y de mediana estatura y tiene un característico tupé. Su edad es difícil de determinar, no es adolescente pero tampoco adulto. Se podría estimar que tiene alrededor de 20 años de edad. Como suele ocurrir con los personajes de cómic, Tintín apenas cambia a lo largo de los años. Desde 1929 hasta 1976 mantendrá su aspecto juvenil y su atuendo variará poco. Apenas el color de los calcetines o el de la camisa. Solo en las últimas de sus aventuras publicadas, Tintín y los pícaros cambiará sus bombachos por unos pantalones campana más a la moda. En cuanto a su carácter, encarna a la perfecta bondad. No fuma, no bebe, salvo en muy pocas ocasiones. En principio solo bebe agua. No parece tener ninguna afición en particular ni practica ningún deporte, aunque le gustan los paseos por el campo y en alguna ocasión se nos muestra haciendo gimnasia casera y después yoga. Es extremadamente inteligente e ingenioso.
Tiene bastante más fuerza física de la que aparenta y una increíble facilidad para los idiomas, y sabe conducir todo tipo de vehículos, incluso los aviones y carros de combate. También es un buen tirador, es muy sensible ante la injusticia y capaz de sacrificarse por socorrer a los débiles. En Tintín en el Tíbet, un lama le dirá que tiene el corazón puro. Uno de los mejores amigos de Tintín es Chanchón Yen, aparte del Capitán Haddock y de Milú, un adolescente chino al que conocen el Loto Azul en su quinta aventura. En esto sí que es un alter ego de Hergé, ya que Chan está basado en un amigo real del autor, igualmente separado de él por diversas circunstancias. Tintín siempre aparece con el mismo nombre, que necesariamente tiene que ser su apellido, de otro no recibiría correo a nombre de señor Tintín. A diferencia de otros personajes de la serie, el lector nunca conocerá su nombre completo, como sí ocurre, por ejemplo, con el malvado Rastopopoulos. La personalidad de Tintín evolucionó a medida que Hergé escribió la serie. Se relató que en las primeras aventuras la personalidad de Tintín era incoherente, ya que era a veces tonto y a veces omnisciente, piadoso hasta la burla y luego inaceptablemente agresivo. En última instancia, solo sirviendo como vehículo narrativo. Se muestra en las primeras aventuras poca simpatía por la humanidad y se le califica como obviamente célibe, excesivamente virtuoso, caballeroso, valiente, defensor de los débiles y oprimidos, y nunca busca problemas pero los encuentra. También se le considera como un joven intrépido de alto nivel moral con quien su audiencia puede identificarse. La representación icónica de Tintín realza este aspecto con algo que le podríamos llamar un hombre del Renacimiento, pero inusualmente realista. Desde la primera aventura de Tintín vive la vida de un reportero de campaña. Cuando viaja al Congo belga se dedica al fotoperiodismo. A veces Tintín es quien es entrevistado, como cuando un reportero de radio le pide detalles en sus propias palabras. Pero aparte de algunos ejemplos, nunca se ve a Tintín consultando con su editor o entregando una historia. A medida que sus aventuras avanzan, se le ve a menudo reportando y es más a menudo visto como un detective, persiguiendo su propio periodismo de investigación desde su apartamento. Otros personajes se refieren a él como Sherlock Holmes, ya que tiene un intelecto agudo, un ojo para el detalle y poderes de deducción. La ocupación de Tintín se desplaza aún más en aventuras posteriores, abandonando todo pretexto de informar sobre las noticias y en su lugar haciéndolo en su papel de explorador, claramente libre de preocupaciones financieras. Después del tesoro de Razman el Rojo, es invitado a vivir como huésped permanente en el majestuoso palacio de Moulinsart con el jubilado Capitán Haddock y el profesor Tornasol. Tintín ocupa todo su tiempo con sus amigos explorando el fondo del mar, las cimas de las montañas y la superficie de la Luna. 16 años antes de que se llegara a la Luna el astronauta Neil Armstrong. A través de todo esto, Tintín se ve envuelto en el papel de cruzado social internacional, manteniéndose al lado de los menos favorecidos y cuidando de los menos afortunados que él. Además, curiosamente, aunque las aventuras terminaron en 1970, la década de los 70, ha habido algunas historias que han creado fans, etc. Han surgido tres teorías respecto a su vida que no se cuentan en los cómics, que son que él es hijo de una familia adinerada que gusta trabajar duro para conseguir el salario a pesar de la oposición de la familia. La segunda sería que él es un huérfano de familia crecido en un orfanato belga. O la tercera, que él es un hombre que huyó de un hogar violento desde pequeño. Aparte de los cómics, se hicieron en su día un par de películas que hizo el actor Jean-Pierre Talbot, Tintín y el misterio del Toisón de Oro, de 1961 y Tintín y el misterio de las naranjas azules de 1964. Aparte de la más cercana de 2011, Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio, con el efecto de captura de movimiento y que está interpretado por el actor Jamie Bell.
Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.